la ley de causa y efecto. Quiero que tengas en claro lo siguiente: todo efecto tiene una causa, y esto es muy importante que lo entiendas. La ley de causa y efecto es un principio universal, recuerda. Esto es un principio que nada ni nadie puede negar. Tú y yo no podemos negar esto. O sea, esto establece que toda acción, o sea, toda causa genera una reacción que sería el efecto. Mi pregunta es la siguiente. Para ti, las infecciones, tu gastritis, tu ansiedad, tu depresión, tu piedra en los riñones, la enfermedad que tengas en este momento, ¿son efecto o son causa? O sea, definitivamente son efecto. Y tú y yo podemos estar de acuerdo en eso, que son efecto. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál es la causa? ¿Cuál es la verdadera causa de esta enfermedad? Porque hemos visto que la ley universal es que toda causa tiene un efecto. ¿Y cuál es la causa de lo que te está pasando, de esa enfermedad? Quiero que te pongas a pensar, ¿desde cuándo te empezaste a enfermar? ¿Desde cuándo iniciaron esos síntomas? En la mayoría de casos que he atendido, hubo un evento que desencadenó todo esto. Hubo un suceso que marcó la vida de la persona y eso desencadenó los síntomas. Hubo un evento, un suceso, una situación que marcó tu vida y seguramente cambió tu vida, tu manera de vivir. Entonces, veamos un ejemplo. Un hombre que tenía unos 50 años, tenía la glándula de la tiroides muy aumentada, hipertiroidismo, y también tenía graves problemas en el corazón, graves problemas cardíacos. Ningún médico le había ayudado. 10 años atrás, o sea, su mujer lo dejó y se llevó a sus hijos. Entonces esta persona se hundió en la depresión y también en los juegos de apuestas, ¿no? Y en esos juegos se gastó todo el dinero de sus padres, $60,000. ¿Okay? Entonces, después de todo eso, cayó en un profundo remordimiento por haber arruinado a sus padres con sus acciones. Buscó meditaciones, meditó mucho, buscó la paz en todas esas cosas, pero todo fue en vano. Entonces, yo te pregunto, ¿qué enfermó a este hombre? ¿Quién le causó la tiroides? Quiero que me digas, quiero que vayamos profundo en este video, que entendamos la raíz para poder sanar tu enfermedad, para poder sanar una enfermedad. Y escúchame bien, quiero adelantarme en algo en este momento. Lo que lo enfermó no es su parte emocional, porque he visto a muchos decir que son sus emociones lo que lo enfermó. Es algo mucho más profundo. Otros me dicen es que no pudo superar esa ruptura con su esposa y sus hijos. Eso fue lo que le enfermó. Pues no, ¿ok? Eso no lo enfermó. Entonces, ¿qué lo enfermó? ¿Cuál es la verdadera causa? Quiero que entendamos una cosa. Quiero que empieces a entender. La mayoría de las personas se centran en sanar el efecto, la parte superficial. Cuando una persona está enferma de ansiedad, la mayoría llega al psicólogo, y cuando el psicólogo ya no puede, se va al psiquiatra, y el psiquiatra simplemente empieza a dar pastillas. Yo consumía pastillas para sanar un dolor en mi corazón que tenía, que parecía que me iba a morir en las noches. Estaba en Lima y en las noches me apretaba tanto el corazón que parecía que me iba a morir. Estaba en la universidad en Lima y consulté con la mejor psicóloga de la universidad y me dijo: tú tienes bipolaridad y tienes que ir al psiquiatra. Y cuando fui al psiquiatra, el psiquiatra simplemente me dio pastillas y me cansé de las pastillas porque no me dejaba disfrutar las cosas. Me sentía lento, un poco tonto, ya no era yo, y lo dejé. Hoy entiendo que nunca estaban solucionando la causa de la enfermedad, sino solamente el efecto. Espero que me estés entendiendo, ¿verdad? Entonces, recuerda, estamos en el punto número 1. Todo efecto tiene una causa y tu enfermedad tiene una causa. Permíteme darte otro ejemplo. El fallecimiento de un familiar. Hubo una madre que perdió a su hija en la playa. Ella tenía 15 años. Había terminado la secundaria y su tía le dijo que por vacaciones quería llevarla a la playa. La mamá no quería, pero por insistencia de la tía y también de la señorita, ella se fue y la mandó solo a ella a la playa. La mandó sola.
La mamá no fue, ya que era en otra ciudad, y la niña falleció en el mar junto a su primo. La tía que tenía a su hijo también falleció. Y cuando la conocimos a la señora, madre de la señorita, ella estaba con dolores de cabeza y un apretón en el corazón. Pero ¿por qué las personas solamente quieren sanar el efecto? La señora quiere sanar su dolor de cabeza y ese apretón en el corazón, eso era lo que quería solucionar. Y va al médico y le dice que no tiene nada, que está bien, que no tiene nada en el corazón y que tampoco nada en la cabeza, y la derivan al psicólogo. Y ahora lo llaman una enfermedad psicosomática, una enfermedad emocional. Y ya te dije que no es nada emocional. Más adelante, dentro de este curso, vas a darte cuenta de que es más que solamente algo emocional, ¿ok? Podemos hablar de otros ejemplos, ¿ok? Abortos, madres que perdieron a sus hijos o hijas en el vientre, ya sea que estas madres perdieron esos bebés de manera esporádica o un aborto provocado. Después de eso, seguramente te vas a dar cuenta que se produce una enfermedad o su enfermedad. O mi caso, como te dije, yo tenía un apretón en el corazón y no sabía por qué. Simplemente tenía ese apretón en el corazón y me sentía solo. Yo me sentía solo. Simplemente sentía un vacío en el corazón. Y cuando fui a los psicólogos y psiquiatras, solo me daban pastillas. Entonces, ¿cuál es la causa? Ellos me daban todo eso porque no conocían la ley de causa y efecto. Todo tiene una causa. Y ellos, al medicarme, nunca estaban atacando la causa, solo estaban atacando el efecto. Pero hoy tú tienes que ser consciente, tienes que tener claridad. ¿Qué pasó antes de tu enfermedad? ¿Qué eventos, sucesos, hechos pasaron antes de tu enfermedad? Ahora quiero que vayamos un poco más profundo, ¿sí? ¿Qué realmente causó todo esto? Tienes que entender que lo que causó tu enfermedad no fue la persona que crees que te causó daño. Tienes que entender que no lo causó un evento, no lo causó la persona, no lo causó el hecho. No quiero que caigas en la victimización, ¿ok? Ok, entonces, lo que causó mi enfermedad fue la separación que tuve. Entonces, lo que causó mi enfermedad fue la traición de mi pareja. Entonces, lo que causó mi problema fue porque mis padres no quisieron conmigo. Quizás estás empezando a pensar, no es eso. Y permíteme hacerte un ejemplo, ¿ok? De lo que te estoy tratando de hacer entender. Había una señora que su esposo la estuvo engañando desde que ella se casó con su esposo. Tenían 6 años de casados, y un día ella se dio cuenta de que él la estaba engañando con la amiga que vino a su matrimonio. Entonces, yo te pregunto, ¿qué causó que ella se deprimiera? Que ella ahora esté con dolor de cabeza, con gastritis. ¿Fue el hecho de que su marido la engañó o fue lo que ella pensaba? Quiero que te pongas a pensar por un momento. Ella empieza a enfermarse solamente después de enterarse, no antes. Entonces, tú dirás, la causa de mis enfermedades es que mi marido me engañó. Porque yo ya estoy entendiendo, es mi marido, porque si mi marido no me hubiese engañado, yo estaría bien, no estaría como estoy ahora en esta situación y con lo que estoy pasando. ¿Realmente será así? Por eso yo te pregunto, ¿es lo que tu marido te ha hecho? ¿Es lo que el marido ha hecho con esta señorita, con esta señora? ¿O es tu pensamiento que genera esas emociones? Por ejemplo, una señora revisó el celular de su esposo y cuando revisó se dio cuenta de que su esposo la estaba engañando hace varios meses, de acuerdo a las conversaciones que ella vio en el celular. Entonces, si el culpable de esa enfermedad hubiese sido el marido o la situación o el hecho o el engaño, entonces se hubiese enfermado desde el primer día que su marido la engañó, pero no fue así. Se enfermó después de haberse enterado. No es tu esposo lo que te enfermó, tampoco es el evento o el hecho lo que te enferma. Lo que te enferma realmente es cómo procesamos esa información. Es lo que tú piensas acerca de ese evento lo que te enferma. ¿Ok? Vamos a profundizar esto. No te preocupes. En esta primera parte tienes que entender la ley de causa y efecto. Todo efecto tiene una causa. Entonces, ¿cuál es la verdadera causa de tu enfermedad? En este momento, si ya estás avanzando, seguramente estás pensando en los eventos que te sucedieron antes de tu enfermedad y seguramente tienes sentimientos de tristeza o de cólera con respecto a esos eventos que te sucedieron.
¿verdad? ¿Quién causa ese sufrimiento? ¿De dónde viene ese sentimiento? Y tú y yo estamos de acuerdo de que un sentimiento, ¿verdad?, es provocado por un pensamiento. Un pensamiento es lo que causa un sentimiento, recuerda eso. ¿Y de dónde viene ese pensamiento? ¿Quién causó ese pensamiento? Cuando entiendes que tú estás generando esos pensamientos, entonces tienes que alegrarte porque la solución está dentro de ti. La causa de tu enfermedad está dentro de ti, no está fuera. ¿Ok? Y tienes que alegrarte. Entonces, porque si tú mismo te estás generando esa situación, entonces puedes solucionarlo. ¿Ok? Pero más adelante vamos a entrar a eso. Y eso es lo que vamos a entender. Para allá vamos. Recuerda, en esta primera parte, toda causa tiene un efecto. Esta es una ley universal. Tu enfermedad es efecto y tiene una causa. La ley de causa y efecto. Nos vemos en el siguiente video.